la más cordial bienvenida a nuestro estudio bíblico del miércoles 6 de mayo del año 2020. Hoy también la fecha en el calendario hebreo es 12 de Iyar y en la cuenta que lleva el calendario hebreo es del año 5780 desde Adán. Estamos para estudiar la porción que va de Levítico 16 a Levítico 20. Aunque hemos ya avanzado la mayor parte del libro y hemos abordado el tema de los sacrificios, los korbanot, las ofrendas, que era el acercamiento que Dios diseñó para nosotros porque estábamos alejados a causa del pecado, de la maldad que cometimos contra Él desde los principios de la historia humana, pero Él nos amó tanto que quiso acercarnos a través del corbán. Corbán viene de la palabra karab, que significa acercar. Y todos los sacrificios de Levítico 1 en adelante nos hablan del sacrificio perfecto del Señor que habría de realizar para cumplir con las normas de la justicia divina que estaban escritas en su palabra en los cielos y de esa manera poder reconciliarnos a nosotros que estábamos separados de su gloria, de su bienestar, pero su amor tan grande no quiso dejarnos en ese abandono, sino que nos acercó a través del sacrificio. Así que hoy vamos a entrar a estudiar el capítulo 17. El tema es sed santos porque yo soy santos. El capítulo 18 vamos a empezar a estudiar. Y con el tema sed santos porque yo soy santo, perdón. Levítico 18, entonces aquí el tema que nos va a abordar es sobre la sexualidad. Y la sexualidad es un diseño divino que tiene como objetivo la bendición y la dicha del ser humano. En la sexualidad, en el modelo divino, no hay nada pecaminoso ni grotesco. Sin embargo, después de la caída del hombre o después de la separación del hombre de su creador y a lo largo de estos miles de años, casi 6.000 años que llevamos en esa condición, la sexualidad ha tenido una desviación muy grande del plan original de Dios, de su propósito original. Y aquí en Levítico capítulo 18, 19 y 20 vamos a conocer sobre esas desviaciones que nos han separado tanto de Dios. Algunos pueblos a causa de la idolatría llegaron a extravíos tan aberrantes que cuando el Señor llamó aparte a su pueblo le pidió que no hicieran como hacían las naciones de alrededor. Entonces vamos a estudiar sobre lo que son los pecados sexuales. Sé que es un tema un poco agradable, quizá bochornoso, pero está en la palabra de Dios y quiero decirles que es uno de los temas mejor explicados y mejor tratados en la palabra de Dios, que no da lugar a que nosotros nos confundamos. Pero si nosotros los ignoramos, si nosotros no los estudiamos, entonces podemos tener prejuicios, podemos tener mala información y no disfrutar de una comunión muy agradable con el Señor. ¿Qué son los pecados sexuales? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son? Pues las sociedades humanas, a lo largo de la historia y en los distintos pueblos, tienen sus normas de sexualidad y algunas
se parecen a las normas originales, que son las de Dios, y otras no. Pero aquí son las normas de Dios, lo que Él reveló que era un, un pecado, y lo que no está aquí, pues como que no es un pecado. Entonces comienza la descripción del capítulo 18 con la desnudez del padre y de la madre. Y lo bonito de esta sección es la forma en que parece como un código procesal y también penal, donde se da la prohibición y se da el castigo. Eso está disperso en estos capítulos, pero en el estudio yo traté de reunir por transgresión o por prohibición los castigos y las transgresiones, para que se nos facilite bastante el entendimiento. Entonces, el punto número 1, desnudez del padre y de la madre. ¿Qué significa la desnudez y por qué es un pecado la desnudez del padre y de la madre? ¿A qué se refiere? Bueno, veamos lo que dice la Escritura. En Levítico 18:17 leemos: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué quiere decir con la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre? Eso es de crucial importancia que nosotros lo averigüemos si queremos conocer lo que lo que está penado por Dios y lo que no está penado por la palabra de Dios. Entonces, la prohibición es lo que ya dijimos, y ahora vamos a ver que no se refiere a la desnudez de tu padre, no se refiere a las relaciones homosexuales con él, sino que incluye además relaciones sexuales con la madre o con la esposa del padre. Yo sé que esto es chocante, aberrante, pero es necesario que lo hablemos porque está en la palabra de Dios. ¿Y dónde lo encontramos? Pues podemos ver que ese modo de decirlo, desnudez de tu padre o desnudez de tu madre, no se está refiriendo a nada más sino a relaciones sexuales con la madre o con la madrastra, y eso lo encontramos hasta en el capítulo 20. Hasta en el capítulo 20. Cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Eso quiere decir que tener una relación incestuosa con la mujer del padre es descubrir la desnudez del padre. No, como decíamos, no se trata de tener un incesto con el padre, una relación homosexual con el padre, sino que es con la esposa, con la madrastra o con la madre. Y dice, ambos han de ser muertos, su sangre caerá sobre ellos. Recuérdese que aquí estamos hablando de la prohibición y del castigo. Estamos hablando concretamente del castigo. ¿Y cuál es el castigo? Ambos han de ser muertos, su sangre caerá sobre ellos. Ahora vamos a entender qué significa su sangre caerá sobre ellos. Pero vemos pues que este pecado, este es un pecado severamente castigado, y es el primero que aparece en la lista de Levítico 18, porque es tan antinatural y tan horroroso que fue necesario reglamentarlo de esa manera. ¿Qué significa entonces lo que dice el versículo? Dice, cuando dice que, cuando repite el versículo 8,
Aquí tenemos, dice vamos a ver de nuevo, el versículo 7 dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás tu madre es y no descubrirás su desnudez. Pero en el versículo 8 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y esta repetición lo que está tratando es eh, que aún después de la muerte está prohibido que un hijo tenga relaciones con su madrastra, que se case con su madrastra, por ejemplo, o mucho menos con su padre, porque ya lo ha prohibido el versículo 7, entonces sería una redundancia tenerlo en el versículo 8. El castigo dice, cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos y su sangre caerá sobre ellos. Estos pecados son tan abominables a los ojos del Creador que su castigo es la muerte. Y las palabras son de me yehem, de me yehem bam. De me yehem bam, que quiere decir su sangre sobre ellos caerá. Eh, ¿qué significa? Bueno, cuando dice han de ser muertos, su sangre caerá sobre ellos, lo que está diciendo es que este pecado no es de los pecados que se pueden expiar con las ofrendas que hemos visto descritas en los capítulos anteriores. Es un pecado tan grave que necesita ser considerado de manera especial y particular. La sangre caerá sobre sus cabezas, su sangre caerá sobre ellos, es que solo con la muerte podían expiar, que no era posible que un sacrificio de un animalito o una ofrenda vegetal, cualquiera de los sacrificios pudiera expiar este pecado, tenían que ser muertos. ¿Qué significa esto en realidad? Bueno, hoy ya no tenemos sacrificios y estamos en otra etapa de la revelación, pero estos pecados siguen siendo igualmente graves, igualmente aberrantes y dignos de ser innombrables entre nosotros. Y es que el amor de Dios es tan grande, pero que cometer este pecado nos lleva a la posibilidad de no seguir viviendo. Si uno se arrepiente de estos pecados, lo más probable es que, bueno, le pida misericordia a Dios y Dios quiere le deja a uno la vida, pero sería muy posible que uno muriera, aunque fuera perdonado, pero no había lugar para continuar viviendo. Así de grave era este pecado. Ahora, también es necesario aclarar un poquito más lo que significa, qué significa su sangre será sobre ellos. Esta frase se refiere a la pena de muerte por apedreamiento. Sí necesitamos establecer que eso lo dice la Biblia, porque es una aseveración tan pareciera, tan grotesca, pero la Biblia lo dice. Esto, ¿dónde lo podemos ver? Lo vemos en Levítico 20:27, es decir, casi al final y mucho más adelante de donde estamos tratando este problema. Y mire lo que dice, el hombre o la mujer que consulten espíritus de muertos. Levítico 20:27 se está refiriendo a las consultas de los espíritus de muertos, pero vean, no se entreguen, el hombre o la mujer que consulte espíritus de muertos o se entreguen a la adivinación han de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Aquí este versículo pues no trata de los pecados sexuales, sino de la adivinación, de la consulta a espíritus de muertos, pero el mismo castigo, su sangre será sobre ellos y
agrega una cláusula que nos muestra y nos enseña que es el apedreamiento. Esa frase, su sangre será por ellos, ¿cómo? A través de ser apedreados. Por eso, cuando dice aquí en el versículo 11, cualquiera que se acueste con la mujer de su padre o la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Estamos entendiendo que serán apedreados. Y cada vez que aparezca la frase su sangre será sobre ellos, en las escrituras estaremos haciendo referencia a cómo se aplicará esa pena particular de muerte. Y luego en Josué 2.19 entendemos que nadie es culpable de la muerte de transgresor. Porque dice, ahí en Josué 2.19, dice que él mismo pues su propio pecado lo provocó. Continuamos. El Nuevo Testamento, pues como es una entidad, la palabra de Dios, el Testamento Antiguo, el Testamento Nuevo, el regalo que Dios le dio a los antiguos y que le dio actualmente a nosotros que nos alcanzaron en los tiempos finales, Dios hizo una donación, un pacto, pero un pacto hecho con Dios, pues no es un pacto de dos partes, como pudiéramos creer, porque ¿qué parte podríamos poner nosotros? No podíamos poner ninguna parte, de ninguna manera, no somos ni capaces en poder, ni en riqueza, ni en sabiduría para hacer una contraparte con Dios y hacer un pacto. Entonces, la palabra pacto que se traduce y se utiliza muy frecuentemente en el idioma teológico, pues se puede superar con la palabra testamento. Es más adecuada la palabra testamento. El testamento de los antiguos sería el testamento que Dios le dio al pueblo de Israel, a los patriarcas, y el testamento que nos dio a nosotros puede ser el Nuevo Testamento, pero es la misma disposición de Dios de hacer un pacto unilateral para salvarnos, tanto en aquel tiempo como en este tiempo. Entonces, en el Nuevo Testamento, en ese sentido es Nuevo Testamento, no es en el sentido de que está anulando el Antiguo Testamento, de ninguna manera, es en el sentido del testamento hecho con nosotros, que es un testamento donde Él va a poner sus leyes adentro de nosotros. Entonces el Nuevo Testamento no consideró necesario repetir las prohibiciones y castigos de los pecados regulados en los escritos de Moisés, como tampoco consideró apropiado repetir todos los salmos de David y muchas otras enseñanzas éticas de los profetas, porque ¿para qué? No era necesario que así se hiciera, sino que al contrario, ya estaban ahí, entonces hay que tomar lo del testamento de los antiguos y tenerlo con nosotros. Entonces, en el Nuevo Testamento, como no se escribieron esas prohibiciones, solo se dicen los nombres de los pecados y tenemos que entender que está hablando de todo el proceso de la prohibición y del castigo. Entonces, sus autores, dando por sentado que el creyente conoce las escrituras del Antiguo Testamento, hacen referencias a los castigos y prohibiciones y a veces citan la pena máxima y a veces los castigos menores. Y esto lo podemos entender cuando leemos la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 16, donde dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. ¿Y a qué hace referencia este versículo de la primera epístola de Juan? Pues está haciendo referencia a lo que yo les decía hace un momento, de que
el pecado de incesto entre el padre y la madre solamente podía tener un castigo y era su sangre será sobre ellos. Y decía que este castigo no necesariamente significa que alguien los tiene que apedrear, porque era por apedreamiento, sino que Dios, que conoce las cosas, pues esa afrenta que había cometido ante él y ante su palabra, solamente, aunque él se arrepintiera en el día o en la vida, pero su perdón le llegaría con su muerte, al morir, ya fuera una muerte temprana o una muerte tarde o larga. Y aquí en el versículo 16 de Primera Juan dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea, hay pecados que no se van a perdonar cuando uno muera, sino que se perdonan antes, cuando uno esté en vida. Y uno puede decir, no, es que la sangre de Cristo es poderosa, sí es poderosa para perdonarnos de todos pecados, pero estos pecados son tan graves que van a meritar que uno muera, o una muerte social, o una muerte familiar, en el sentido de que si se llega a difundir un pecado de esta naturaleza, pues no habrá la misma confianza para la persona. Y aquí Juan nos dice que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, y luego dice toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Y el apóstol Pablo fue un poquito más explícito al referirse a este pavoroso pecado de la relación incestuosa con el padre o con la madre en su primera epístola a los Corintios capítulo 5. Ahí tenemos escrito lo siguiente: se ha sabido, dice, que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene la mujer de su padre. Mire qué cosa tan terrible como para decir que hay un documento bíblico que registra un caso de estos. Y vosotros estáis envanecidos, continúa diciendo, ¿no debieras más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal aberración? Bueno, aquí dice acción, pero yo le puse la palabra aberración. Yo ciertamente, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviese presente, y he juzgado al que ya tal cosa ha hecho. Y en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado hasta a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está hablando de que es una aberración tal que solo con la muerte se puede expiar totalmente. Es decir, aunque se arrepienta, pero la muerte casi va a ser la única que lo ayude. Luego pasamos al segundo pecado, al segundo pecado sexual, y este lo encontramos en Levítico 18, y es la desnudez del hijo. Ya vimos pues que desnudez es tener una relación íntima con alguien. Si es desnudez del padre, esa relación sería con la madrastra o con la madre, y si es la desnudez del hijo, esa desnudez sería con la esposa del hijo. Entonces, prohibición con su nuera, obviamente es con su nuera. Levítico 18:15 dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás, porque es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Bueno, recordamos también aquí que la palabra desnudez significa relaciones sexuales con la persona que se está refiriendo. En este caso, desnudez del hijo sería relaciones sexuales con la nuera. Como dijimos, esta sección está muy bien documentada, hermosamente documentada, y entonces tiene la prohibición y tiene el castigo. ¿Y cuál es el castigo? La prohibición es no descubrir la desnudez de la nuera o del hijo, y el castigo es si alguien duerme con su nuera, Levítico 20:12, ambos han de morir, cometieron grave perversión y su sangre
caerá sobre ellos. Ese es el castigo. La palabra dice grave perversión. ¿Y qué significa eso de grave perversión? Pues en hebreo es tevel asú. Tevel asú hicieron del verbo hacer y tevel, donde tevel es por un lado un acto vergonzoso y por otro lado significa también prostitución o desnudez y promiscuidad, porque mezclaron la simiente del Hijo y del Padre. Entonces es una perversión que no le agrada al Señor de ninguna manera. ¿Y cuál es el castigo? El castigo, dice, es la muerte por lapidación. Las palabras daimen bam, que ya vimos, que significa su sangre caerá sobre ellos, son las mismas palabras con las que se pena el incesto contra el padre. Su sangre caerá sobre ellos. Con una bestia, la prohibición está en Levítico 18. Con ningún animal tendrás ayuntamiento, haciéndote impuro con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es perversión. De igual manera se utiliza la palabra que con el hijo Tebel Asú hicieron un acto deleznable. ¿El castigo cuál es? El castigo dice, cualquiera que tenga cópula con una bestia ha de ser muerto, y también mataréis a la bestia. Siempre como parte del castigo, si una mujer se acerca, en Levítico 20:16, si una mujer se acerca a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. No morirán indefectiblemente, su sangre caerá sobre ellos. Muy bien. Bueno, queridos amigos, vamos a dejar el estudio de hoy, miércoles 6 de mayo, hasta acá, para continuarlo más adelante en unas 2 horas aproximadamente, a las 10 de la mañana, y continuaremos con esta lista negra de pecados que nos da la Escritura para abrir nuestros ojos y de esa manera tener libertad. Vamos a orar, oremos. Padre que estás en el cielo, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados con que te hemos ofendido. Señor, tu palabra es tan clara, que nos muestra de una forma sencilla y sin temor a perdernos en un laberinto, nos muestra las graves faltas y las graves consecuencias de estas faltas de índole sexual. Señor, perdónanos, porque en realidad hemos cometido pecados contra ti y estamos seguros de que tú quieres que nosotros tengamos el éxito y salgamos adelante, que no quieres la muerte de ninguno de nosotros. Por eso te estamos pidiendo que nos auxilies y nos enseñes a través de tu palabra. Señor, si tienes misericordia de nosotros, que no lleguemos hasta con esta mancha hasta la muerte, sino que tú nos limpies y nos libres. Y si nuestra vida la comprometimos con estos pecados terribles, que en tu bondad nos ponemos en tus manos para apelar a tu inmensa misericordia, Señor. Padre, perdónanos, porque no sabíamos lo que hacíamos. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y no solo perdónanos, sino también sánanos, Señor. Sánanos ahora. El Narrefa, Nalas, Dios, por favor, sana por favor a ella. Sana por favor a nosotros. Necesitamos tu sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén.